Pertenecemos a la red de personas torturadas de Navarra. A mí me torturó la Policía Nacional, aquí en la comisaría de Iruña, y a Miquel, la Guardia Civil, en Madrid. Queremos que sepáis que cada vez que hablamos del tema de la tortura, nos duele. Nos duele mogollón y nos cuesta, ¿no? Nos hace revivir lo que pasamos aquellos días interminables en cuarteles y comisarías, donde nos desnudaron, nos manosearon, nos violaron, nos machacaron física y mentalmente. Pero lo hacemos porque queremos formar parte de la memoria colectiva, porque queremos que lo que les pasó a más de 900 personas aquí en Navarra y en concreto a 264 personas aquí en Iruña no se quede en el olvido. Queremos que las instituciones asuman su parte de responsabilidad en lo que nos pasó y nos reconozcan como personas torturadas. Queremos que se trabaje en el tema de la reparación y queremos que se trabaje también en que esto no se repita nunca más. Queremos que la tortura no se vuelva a dar. Soy Miquel Soto. Como ha dicho Meche, yo fui detenido casi 20 años después. Aún así, las torturas sufridas durante las primeras 72 horas de incomunicación llevaron a la forense la Audiencia Nacional a hospitalizarme. Pasé en total 11 días hospitalizado, 9 días incomunicado, y cuando pasó la incomunicación me pasaron ante el juez, todavía cojo, con el labio partido, un derrame en el ojo, el cuerpo amoratado, y ahí me enteré que era acusado del asesinato de un concejal, acusación de la que fui absuelto 2 años después. Así pues, soy víctima y superviviente de la tortura, como casi 900 personas según el estudio que ha realizado el IBAC, estudio científico realizado con los más altos estándares forenses internacionales que de hecho acaban de ser premiados. Como ha dicho Meche, es una responsabilidad hablar aquí, sobre todo porque muchos de los supervivientes no son capaces de hablarlo, porque como nos recuerda el Comité contra la Tortura de la ONU, las consecuencias de la tortura son permanentes. Hablando de la tortura, la reparación no puede ser nunca equivalente al daño sucedido, porque el daño psicológico, físico y moral que sufrimos ya nos sucedió. Es irreparable, no tiene solución. La reparación tiene que tener una dimensión pública y eso es lo que pedimos mediante esta moción, que pase del ámbito privado del dolor a tener esa dimensión pública. Esperamos también que no exista la tentación de la banalización o la negación. Es muy difícil explicar lo que es para una víctima de la tortura escuchar que no fue para tanto, que no hay pruebas, que algo habrán hecho. Es muy duro. Por eso la ONU también exige que en la búsqueda de la reparación no se produzca un nuevo trauma, no se nos revictimice. Hace años, cuando conocí al Premio Nacional de Derechos Humanos Jorge del Cura, le escuché decir que ya no creía en estados que no torturen, que cree en estados que investigan la tortura. No vivimos en una sociedad que esté libre de esa lacra que es la tortura, pero sí les pedimos que nos permitan vivir en una Pamplona que denuncia esa tortura y que está del lado de sus paisanos que la han sufrido. Muchas gracias. Por haber venido, por apoyarnos. Somos un gran equipo, lo hemos conseguido, hemos dado un pasito, nos han aprobado la moción y bueno, aurrera, a ver si aurrera.